En 1988, un escándalo sacudió a Colombia. El noticiero nacional de entonces reveló que mostraban ejercicios de entrenamiento de las nacientes autodefensas en la región de Puerto Boyacá. Al frente de estos cursos estaba Yair Klein, un coronel retirado del ejército israelí especializado en formar mercenarios en distintos países. En un comienzo, Klein fue relacionado directamente con los ejércitos privados de los narcotraficantes, pero a medida que el fenómeno paramilitar se fue haciendo más claro y teniendo en cuenta sus propias declaraciones, se hizo más evidente que este formador de criminales había sido contratado por los gremios que apoyaron el nacimiento de las autodefensas. La polémica que se desató entonces interrumpió la presencia del israelí en Colombia, pero sus enseñanzas, si es que se pueden llamar así, fueron aplicadas con lujo de detalles por los ejércitos privados que en los últimos 17 años han causado muerte y desolación en todo el país. Klein siguió involucrado en conflictos de otros países y siempre bordeando los códigos penales. En Sierra Leona, África, estuvo preso 16 meses por tráfico de armas a cambio de diamantes. En su propio país fue acusado de tráfico de armas e información a grupos ilegales colombianos, pero quedó libre después de pagar $13.000. En Colombia se le siguió un proceso por entrenamiento a paramilitares. Klein vive hoy en Israel de una manera excéntrica y solitaria, y allí lo localizó nuestra corresponsal Reina Frescó. Guarda fotos y recuerdos de su controvertido paso por Colombia. Ahora que algunos de sus discípulos y herederos de sus discípulos están en la cárcel en medio de un proceso con el gobierno, creímos conveniente consultar la opinión del hombre que los formó militar e ideológicamente. Su manera de hablar es cruda y directa, y aunque sorprenda a muchos, hay que tener en cuenta que con esos criterios se construyó el paramilitarismo en Colombia y que hay sectores que aún siguen pensando igual. Esta entrevista es un elemento más para el gran debate que se ha abierto en Colombia sobre el origen y la penetración de las autodefensas en la vida nacional. ¿Qué recuerda usted de su estancia en Colombia? En primer lugar, recuerdo todo. Fue un capítulo de vida interesante, hermoso. Un hermoso país. El hecho de que no pudiéramos hacer todo lo que fuimos a hacer es otra historia. Pero espero que en alguna etapa en Colombia logren hacer lo que yo fui a realizar. Luchar contra la guerrilla. Porque no es posible que una guerrilla en un país ocupe un tercio de su territorio y conforme un estado dentro de otro estado. ¿Quién le contrató a usted en Colombia? Tenemos entendido de que era, según lo que usted decía, que Estados Unidos lo contrató, y queremos saber si ya habían políticos, empresarios a los que usted conoció en ese momento. Llegué a Colombia por primera vez a través de una empresa llamada ANCAL, que es una subsidiaria del Ministerio de Defensa israelí. Estuve en reuniones con el Ministerio de Defensa de Colombia, con la Unidad de Lucha contra el Terrorismo de Colombia. Soy experto en entrenamiento para la lucha contra el terrorismo. Mi contrato era oficial y el objetivo de mi presencia allí era el de defender las granjas bananeras de la zona de Urabá, que la guerrilla había empezado a atacar. Yo fui para ver qué se podía hacer. Regresé a Israel y dije a la compañía ANCAR que si yo no empezaba de inmediato a trabajar, no habría cliente a quien darle el servicio. Hasta que empezaron a realizar los trámites y los presentaron en Colombia, pasaron 6 meses. Y ya no había a quien ofrecer el servicio porque la guerrilla conquistó las plantaciones de bananas. Entonces, la segunda vez que vine, cuando vieron que yo tenía razón, me hicieron una petición de capacitación técnica. Me llamaron de la organización de ganaderos. ¿Quién le llamó? ¿Se acuerda del nombre? La primera reunión fue con el presidente del Banco de Ganaderos de aquella época. ¿Recuerda su nombre? No, estuve con un alto jefe del ejército. No sabía entonces quiénes eran. Estuve también con una organización de granjeros de la zona de Urabá. Creo que la organización se llama Ecodegan, con su presidente. Tuvimos una reunión en Bogotá y al día siguiente fuimos a Puerto Boyacá. La zona de Puerto Boyacá es una zona de granjas, recorrimos la zona,
Fuimos a ver la base de entrenamiento de los que luchaban contra la guerrilla. ¿Recuerda el nombre de la base? No era un nombre, tenía un número. Volví a Puerto Boyacá, les dije que no tenía ningún problema en empezar a entrenar, que había que hacer algunos cambios en el campamento de entrenamiento. Les expliqué lo que había que hacer y regresé a Israel. En este caso, la segunda vez, lo llamaron personas particulares o empresas. Quienes me llamaron no sé si eran particulares o una organización que quizás dependía del Ministerio de Agricultura, cuando de hecho el ente con el que trabajábamos pertenecía al Ministerio de Agricultura, eran ganaderos de la zona de Puerto Boyacá. Ahora hay un escándalo muy grande llamado parapolítica en Colombia. La justicia está enjuiciando a congresistas, gobernadores, alcaldes y otros políticos, ganaderos, empresarios, que podrían estar involucrados con los grupos de la autodefensa, los paramilitares y muchos otros sectores. También están señalados de haber cooperado con ellos. ¿Usted sabe algo sobre esto? ¿De qué les acusan? De haber cooperado, de estar involucrados con los paramilitares. ¿Y si los paramilitares no hubiesen luchado contra la guerrilla, quién habría luchado? ¿El ejército colombiano? La gente allí tomó la ley en sus manos porque no había gobierno, no había justicia. La gente tomó la ley en sus manos para protegerse, defenderse. Yo trabajé con personas, entrené a personas que la guerrilla les había matado a sus familias. ¿Recuerda los nombres de esas personas? No recuerdo nombres porque no me involucré, tampoco sabía el idioma. Un intérprete me acompañaba todo el tiempo. Pero le llamaba por su nombre, no sé, Juan, Pepe. Yo creo que lo que pasaba en ese momento en Colombia es que el ejército no era capaz de defender a la gente, tampoco la policía podía hacer nada. Y la gente tomó la ley en sus manos y se defendieron para sobrevivir, es lo más natural. Por eso no entiendo por qué hoy el ejército y la policía se juzgan entre ellos. Creo que es un suicidio. ¿Por qué? Porque ¿quién defenderá hoy a los colombianos? La guerrilla controla hoy la mitad o un tercio del país. ¿Hay alguien que luche contra ella? ¿Qué significa un Estado dentro de otro Estado? ¿Cómo es posible que en el mundo de los años 2000 haya un Estado dentro de otro, en el que la guerrilla es la que domina? ¿A quiénes juzgan hoy en Colombia? ¿Por qué no juzgan a la guerrilla? ¿Porque es más fácil juzgar a quienes lucharon contra la guerrilla? ¿Quién dirige ese país hoy día? En unos segundos, Yair Klein hablará del proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas y de su deseo de volver a Colombia. Ya regresamos. Continuamos hablando claro con la prensa. Y continuamos con esta entrevista de Reina Frescó en Jerusalén a Yair Klein, el hombre que formó militar e ideológicamente a las autodefensas en Colombia. Hoy en Colombia hay muchos jefes paramilitares que están presos, están en un proceso de paz, y hay otros que están en pedido de extradición. Le voy a dar algunos nombres, a ver si usted los recuerda o los reconoce. Salvatore Mancuso. No le conozco. Ramón Izaza. No le conozco. Gonzalo Rodríguez Gache. Conozco el nombre, pero nunca le vi. Ernesto Báez. No le conozco. Berna. No le conozco. Monoleche. No le conozco. ¿Recuerda usted a Alonso Jesús Vaquero, alias Vladimiro? Era uno de los alumnos en el curso. ¿Usted recuerda a Alonso Jesús Vaquero, alias Vladimiro? Él dijo que él era un aventajado alumno suyo y dijo que usted le enseñó, y fíjese lo que hizo, él mató a mucha gente, estuvo involucrado en 3 masacres en Colombia. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Usted le enseñó? Yo no lamento haberle entrenado, no lamento lo que ese hombre hizo en realidad. No sé qué fue lo que hizo allí. Yo no le entrené para asesinar. El entrenamiento que yo le di allí era puramente defensivo para que aprendiera a protegerse. Aunque en la defensa también hay ataque. Yo no creo que hayan
perpetrado esos asesinatos por placer. Seguro que todos los asesinatos eran contra la guerrilla comunista, que aún hoy esa misma guerrilla hace lo que quiere, y no entiendo por qué juzgan a los de derecha que solo querían defenderse. Usted dijo en el año 2000 que nunca quiso hablar con la verdad, no quiso hablar la verdad sobre el episodio que hubo en Colombia, que estuvo en Colombia con licencia y con permiso, y que todo lo que Estados Unidos, y que fue Estados Unidos quien lo contrató, que todo lo que Estados Unidos no puede hacer, porque le es prohibido intervenir en asuntos de otros gobiernos, se lo traspasa a otras personas para que lo hagan. Usted dice que obró con permiso y con licencia en Colombia, y que un día, si es necesario, iba a abrir todo este episodio, y que todo el que pensó que usted entrenó al cartel de Medellín de las drogas tendrá que tragarse sus palabras. En primer lugar, mezclan dos cosas. Nunca dije que Estados Unidos me contrató para trabajar en Colombia. Los americanos me contrataron para trabajar en Panamá, y Panamá no es Colombia. En cuanto a Colombia, hoy vuelvo a repetir, quienes dicen que yo vine a trabajar con el cartel de la droga se van a tener que tragar el sombrero, porque los traficantes de droga más poderosos en Colombia hoy son la guerrilla. Que digan cartel de Medellín, cartel de Cali, y quienes sacan la mayor cantidad de droga de Colombia son la guerrilla. Salen por un punto determinado y llegan a Estados Unidos. Todos lo saben. Si la CIA está o no dentro de esto, no lo sé. Pero seguro que hay fuerzas estadounidenses implicadas en todo esto. Pero por sobre todo en la guerrilla. ¿Usted sigue de cerca todo lo que pasa en Colombia? No, hace un año recibí una copia de una carta. Usted sabe que en Colombia me juzgaron hace 12 años en ausencia, sin preguntarme nada. El juicio se llevó a cabo en una zona controlada por las guerrillas. Ellos tenían interés en juzgarme. Hace un año recibí una carta que dice que el juicio fue anulado y que no hay cargos contra mí. No tengo para nada en claro por qué juzgan a la derecha y no a las guerrillas y a los izquierdistas. Es un suicidio. Pero los colombianos nunca supieron qué es lo que querían. En vez de luchar contra la guerrilla, hoy luchan contra quienes lucharon contra ella. No entiendo a Colombia. הקולומביאנים של עצמם, אבל הקולומביאנים אף פעם לא ידעו מה הם רוצים עם עצמם, אז זה בדיוק מה שקורה כרגע. אבל במקום להילחם, באמת להילחם בגרילה, נלחמים היום במי שנלחם בגרילה. אני לא ברור לי, קולומביה לא ברורה לי. ¿Cuál es la solución que usted considera que tiene que ser? En primer lugar, frenar el contrabando de drogas de las zonas controladas por la guerrilla hacia afuera. La mayoría de las drogas de Colombia salen de la zona del cartel de la guerrilla. Salen hacia Centroamérica y de allí a Miami. Por no decir que incluso hay una línea directa que sale de la zona de la guerrilla directo hacia Miami, apoyado por los servicios de seguridad y con los americanos. Para los estadounidenses es muy cómodo que esa afluencia no pare. Por un lado, los americanos dan helicópteros al ejército colombiano para que luche contra la guerrilla, y por otro lado, no contra la guerrilla. Alguien tiene interés en que la guerrilla siga existiendo. ¿Quién tiene interés? Especialmente Estados Unidos. Los americanos tienen interés en que la guerrilla siga produciendo drogas y que el caos continúe reinando en Colombia. Para los americanos es cómodo que no haya tranquilidad en Centroamérica y Sudamérica. Hay países que lo entendieron solo, Venezuela, Chile, Perú. Ya empezaron a echar a los americanos, pero en Colombia los americanos hacen lo que ellos quieren. Se puede luchar contra la guerrilla. Colombia tiene un ejército fuerte capaz de luchar. Sencillamente hay que frenar el flujo de dinero que llega a esa guerrilla. Invadir las zonas en donde se sabe que se esconden los altos jefes. Hay que sacarles de ahí. Yo me comprometo, en un plazo de 6 meses, terminar con la guerrilla. אני מתחייב. אם אני אקבל דרישה מהממשלה ואני אוכל לעבור ואני אוכל לאמן אנשים ועם הטקטיקה והטכניקה שיש אפשר לחסל את הגרילה. ¿Está buscando לחזור לקולומביה? ¿Estaría dispuesto a volver a Colombia? בשמחה. Con gusto. Creo que el capítulo más bello de mi vida fue en Colombia. Creo que Colombia es el país más hermoso del mundo. Tiene tesoros que no están explotados. Cuando se habla de Colombia se escucha drogas. Pero eso se puede frenar. יש למישהו אינטרס, אבל את זה אפשר לעצור. Se dice que Uribe impulsó a convivir unas cooperativas de seguridad privadas consideradas como el germen del paramilitarismo. En la época que le tocó a Klein en Colombia, usted que estuvo ahí, ¿hubo relación con él? Escuché el nombre Uribe porque es el presidente. Nunca tuve relación con él. El único con el que tuve alguna relación fue el presidente de Codegán, en Puerto Boyacá. Si el presidente Uribe impulsó a quien entonces fuera el jefe de esa zona, o si impulsó a las organizaciones que lo que querían era defenderse, creo que hizo lo correcto, porque ni el gobierno ni el ejército lo hicieron.
Lo que no entiendo es si es cierto que entonces tomó parte de ello, porque hoy, que es presidente, no lucha contra la guerrilla en forma ordenada. ¿Qué opina usted que hayan decidido desmovilizar a los paramilitares sin que el conflicto con la guerrilla haya terminado? Es una estupidez, no es sensato, es una falta de liderazgo, una falta de ideología. Creo que entes externos son quienes presionaron para ello, porque el presidente no puede ser tan tonto para hacerlo. Si los paramilitares se desarmaron, ¿acaso los guerrilleros también harán lo mismo? Jamás. Tienen muchas armas, más fuerza que el gobierno, ¿por qué habrían de desarmarse? Solo el ejército los puede desarmar. El ejército y los paramilitares juntos. Con el ejército solo no es suficiente. Los 30.000 paramilitares que han sido desarmados. Quizás a los paramilitares se les subió la sangre a la cabeza porque empezaron a tener mucha fuerza. Y aquellos que tienen mucha fuerza, pero poco cerebro, cometen actos que no deberían. Pero los paramilitares nacieron para defender al Estado, para proteger a los civiles de la guerrilla. Entonces, a los paramilitares se los desarma y a las guerrillas no. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el presidente? נגד הגרילה. אז את הפרמיליטר פורקים מנשקם ומעמידים אותם לדין, והגרילה ממשיכה לעשות מה שהיא רוצה בחלק שלה. איפה השכל? איפה ההיגיון? איפה הנשיא? ¿אתה זוכר? אתה יודע מי זה קסטניו? Recuerdo que tenía algo que ver con droga, pero no tuve ninguna relación con él. הוא בא לפה להתאמן. También dijeron que durmió aquí en mi casa. Es una estupidez. Me llamaron de un canal de televisión de Colombia y me preguntaron si Castaño había dormido en mi casa. Explotó un avión en Colombia. Yo estaba aquí en Israel. Dijeron que yo exploté. Pues dijeron, ¿y qué? No le conocí, no le vi, no sé quién es. No solo que no sé si estuvo aquí, estuvieron observando mi casa, decían que estaba aquí y que yo le entrenaba. Tonterías. Yo ni siquiera sé si estuvo en Israel. No creo que haya estado aquí. No sé si estuvo en Israel ni si está muerto. No tengo relación alguna con esa persona. ¿Qué opinas sobre el proceso de paz que se está adelantando entre el gobierno y las autodefensas colombianas? Escúchame, en donde los americanos quieren hacer la paz lo hacen, a donde quieren meter a las Naciones Unidas lo hacen, porque en Colombia no meten a las Naciones Unidas, porque en Colombia no se involucran para hacer la paz, tal y como lo hicieron en Sierra Leona, en Liberia. En esos casos la ONU envió tropas para actuar en contra de la guerrilla. ¿Por qué en Colombia no pasa lo mismo? ¿Por qué ni América ni la ONU tienen interés en luchar contra la guerrilla colombiana? ¿Por qué no hay interés en darle Colombia a los colombianos? ¿Alguien tiene intereses en que eso no suceda? ¿Por qué no los desarman? Nunca escuché a la ONU hablar en contra de las guerrillas en Colombia, que es quien domina en Colombia. ¿Por qué la ONU es Estados Unidos? Y para Estados Unidos no es cómodo. ¿Por qué está tan enojado? ¿Por qué se sulfura tanto cuando habla de esto? Me da mucha rabia por dos motivos. El primero es que yo fui allí supuestamente para ayudar al pueblo, y aquellos que intentaron ayudar al pueblo al tomar la ley a sus manos, ya que el ejército no cumplía sus funciones, a ellos los llevan a juicio. Te quiero contar una anécdota. En un principio impartí un curso de 3 semanas. Regresé a Israel. Apenas llegué me volvieron a llamar urgente. Debía regresar a Colombia. ¿Qué había pasado? La fuerza que entrenaste, me dijeron, luchó contra la guerrilla. Lograron matar a todos y el ejército les unió a su fila para hacer la punta de lanza. Vuelve rápido a entrenar a más gente, me pidieron. ¿Por qué el ejército no se hacía cargo? Yo debía entrenar a entes civiles para que luego el ejército se apropiara de esas personas en la lucha contra la guerrilla. Y hoy día ese ejército no lucha contra la guerrilla. Me da mucha rabia. Yo también estuve ahí. Y vi lo que pasaba, vi a los granjeros, a la guerrilla, vi lo que pasaba en Colombia. Podría ser el estado más hermoso del mundo, un país que tiene petróleo, oro, esmeraldas, minerales con una rica forestación. No conozco tantos países en el mundo que posean tanta riqueza como Colombia. Y fíjate lo que pasa allí. Y al mundo no le interesa que haya paz en Colombia, porque si lo quisieran, así como hizo paz en Yugoslavia, y entraron con ejército en Yugoslavia, y atacaron con aviones allí, ¿por qué no hacen lo mismo en Colombia? Y lo que más rabia me da es que el presidente, en vez de hacer lo que debe, escucha a los Estados Unidos. Hoy es un títere de Estados Unidos. Cuando era joven quizá luchó, pero hoy no lucha. כי לא רוצים לעשות שלום בקולומביה, וזה מרגיז אותי. ואותי הכי מרגיז שהנאצי, במקום לעשות את מה שהוא צריך לעשות, הוא נשמע לאמריקאים. הוא היום בובה של האמריקאים. כשהוא היה צעיר אולי הוא נלחם, אבל היום הוא לא נלחם. הוא בובה של האמריקאים. אמרת, בכל זאת אתה תחזור, אם תראו.
Si me llaman para asesorar cómo luchar contra la guerrilla, lo haré con mucha alegría. Hay mucha gente en Colombia que piensa que usted es un criminal. ¿Qué piensa? Lo que me interesa es que piensan de mí en Israel y no lo que piensan de mí en Colombia. Cuando en Colombia empiece a pensar en sí misma, que me digan lo que piensan de mí. ¿Qué le diría usted al señor Álvaro Uribe si estuviera aquí sentado en mi lugar? Que no se puede llevar a juicio a los paramilitares antes de llevar a juicio a la guerrilla. Quien comenzó la subversión en Colombia fue la guerrilla y no los paramilitares. Ellos fueron quienes conquistaron las tierras, las plantaciones bananeras, las plantaciones de café. Ellos son los que dominan hoy en Colombia. Son los que hacen lo que quieren en Colombia. Son los traficantes de drogas más poderosos. Nadie los llevará a juicio mientras exista la guerrilla en Colombia. אין היום מדינות עם גרילה. המדינה היחידה בעולם עם גרילה ששולטת במדינה זה בקולומביה. ¿Volvería alguien a contratar a Yair Klein en Colombia? Obviamente el gobierno ha dicho que no y seguramente eso no ocurrirá. Lo desconcertante es que en algún momento de nuestra historia este personaje estuvo en Colombia.